Buenas noches, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Hoy día, 1 de julio del 2016, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 41 años de experiencia profesional, y mi conocimiento también se ha enriquecido porque desde el año 1968 hasta hoy día, puedo decirlo, ¿no? Recorto del Diario Oficial El Peruano las normas constitucionales que se van modificando al amparo del artículo 206 de la Carta Magna, y también recorto las disposiciones legales más importantes y las normas administrativas también, que es la primera fuente del derecho. La segunda fuente es la jurisprudencia. Por ello también recorto los fallos de casación de la Corte Suprema, ¿no?, como de los 7 procesos constitucionales de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y la última fuente, que es la doctrina, yo recorto los artículos que en el Diario Oficial del Peruano aparecen elaborados por las abogadas y los abogados expertos en cada área del derecho. Hay un punto muy importante en la administración de justicia que, digamos, se estructura en nuestro país por el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional y también por el Ministerio Público, por los fiscales. Y ahora último, estoy conmocionado porque he leído en la revista Hildebrand, ¿no?, que hay 2 fiscales supremos, apristas, es decir, para variar, José Antonio Tuco Peláez Bardales y Pedro Chávarri, y hay otro, Tomás Gálvez, dice, denunciado por este semanario. Esto es inaceptable. Es inaceptable, es reprochable esta situación, porque precisamente hay un dispositivo de la ley orgánica del Poder Judicial que tienen que cumplir tanto los miembros del Poder Judicial como del Ministerio Público. Y esto es algo que verdaderamente usted, señora, usted, señor, usted, joven, hombre o mujer, que a lo mejor tiene un problema, que alguien le ha robado o que alguien pretende hacerle daño a través del Ministerio Público, ¿qué vamos a hacer con estos fiscales supremos? O sea, la más alta jerarquía en el Ministerio Público. Y hay otros, como ese Tomás Gálvez, y hay otro más, creo, por ahí, que después voy a analizar. No puede aceptarse que la ciudadanía del Perú esté en manos de estos fiscales supremos. ¿Por qué razón? El texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial en castellano dice: requisitos comunes para los miembros del Poder Judicial. Artículo 177, tomen nota, artículo 177, numeral 4. Son requisitos comunes para ser magistrados tener conducta intachable. 2 fiscales que han cometido delito de plagio, ¿pueden ser operadores del Ministerio Público? Y le digo, yo tengo un Código Procesal Constitucional, aquí está, que lo publiqué el año 2006, y el artículo 159 de la Constitución dice: el Ministerio Público, ¿no?,
Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. ¿Cómo es posible que estos fiscales supremos, José Antonio Tuco Peláez Bardales, aprista por añadidura, y Pedro Chávarri, sigan teniendo ese cargo? Como he visto también que hay miembros de la Policía Judicial que están metidos en el caso de Rodolfo Orellana Rengifo. ¿Inspectoría? ¿Qué hace Inspectoría de la Policía Nacional? ¿Qué hace el ministro del Interior? Que no los destituye. Hay pruebas ahí que han recibido coimas. Es delito. Una de las cosas terribles que yo señalo es de que es inaceptable, intolerable que el año 2016 ocurran estas cosas. Yo decía en la década del 50 que un ciudadano de Cerro de Pasco o una ciudadana de Cerro de Pasco tenía primer año de primaria. Entonces, con ese estatus educativo, ¿qué podías hacer para reclamar? Pero ahora un cholo como yo de 18 años o una chola de 18 años, solamente con educación secundaria, sale al frente. Y es la que está saliendo al frente para decir no a Keiko, no a la corrupción, no al narcotráfico. Entonces, ha salido una publicación de que también el Consejo Nacional de la Magistratura, la hediondez deontológica, ética, moral del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyo presidente era el dueño de Cacal, o sea, la usina, la fábrica donde salen los abogados y las abogadas para poder postular a un cargo de juez o fiscal, cuyo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y sus otros miembros lo nombran. Una estructura institucional establecida por el fujimorismo para que personas que no están en el mundo del derecho puedan instalarse ahí, y hay un conflicto de intereses terrible. Lamentablemente, con estos 73 fujimoristas, no vamos a poder hacer nada. Vamos a tener que esperar otro quinquenio, definitivamente. Pero vamos a estar en las calles para protestar, ¿verdad? En este contexto del Ministerio Público, que se está investigando a Keiko Fujimori, sus tres hermanos, Hiro, Sachi y Kenji, Joaquín Ramírez Gamarra y José Klimper Ackerman, están siendo investigados por el Ministerio Público. Bendito sea el Señor. Hay un buen fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde, por lo que debemos defender a este fiscal de la nación para que no sea destituido por estos 73 fujimoristas con mayoría absoluta en el Congreso que este 28 de julio se instala en el Perú, para evitar lo que sucedió cuando también los congresistas fujimoristas Cambio 90, nueva minoría, ¿no?, destituyeron a 3 miembros del Tribunal Constitucional en 1997. Yo les pongo esto en mi libro Código Procesal Constitucional, que lo pueden ver ustedes en la biblioteca.
donde el último capítulo, yo digo, la fundamentación jurídica respecto a la forma como el gobierno ejecutivo congresal fujimorista dictatorial, delincuencial y corrupto conculcó los derechos humanos al someter a todos los entes constitucionales con excepción de la Defensoría del Pueblo. El año 1997, los congresistas fujimoristas tenían mayoría absoluta, ya que excedían de más del 50% del total de congresistas, que es 130, saquen su cuenta, ¿no? 65, tiene 66, ni hablar, tiene 73. Y el presidente Alberto Fujimori había sido elegido, ¿cuándo? En 1990. Y reelegido en el año 1995. Esto era de conocimiento de usted, señora, de usted, señor, de usted, joven, hombre o mujer. Y los fujimoristas querían, con esa mayoría, que Alberto Fujimori postulase por tercera vez el año 2000. Pero como el artículo 112 de la Constitución prohibía la reelección, ¿cuál era el texto, el tenor, lo que decía este artículo 112? El mandato presidencial es de 5 años. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. O sea, el mandato presidencial es de 5 años, 1990-1995. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional, 1995-2000. Transcurrido otro periodo constitucional, 2000-2005, ¿no? Como mínimo, el expresidente puede volver a postular, pero con la mayoría absoluta que tenían en el Congreso del Perú, dieron la ley que yo titulé la ley estafa 26.657, el 23 de agosto de 1996, que normaba en su artículo único lo siguiente: interprétase de modo auténtico que la reelección a que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional, o sea, de 1993. En consecuencia, interprétase auténticamente que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente los periodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. O sea que con esta ley estafa 26.657, los congresistas fujimoristas, y sin que el presidente de la República, que puede observar en parte o en todo la ley, la observase, nunca la observó. Y con esta ley borraron de un plumazo, sin ningún problema, la elección que había dado como presidente de la República del Perú en 1990, Alberto Fujimori. Escuchen, señora, señor, joven, hombre o mujer, con la mayoría absoluta, estos fujimoristas pueden decir que Grau no murió en el combate de Angamos, sino en otro sitio. Pueden hacer lo que quieran, pero usted, señor, usted, señora, usted, joven, hombre o mujer, no lo vamos a permitir. Contra la ley estafa, que hacía una interpretación arbitraria, que se burlaba de la prohibición del artículo 112 de la Constitución, el Colegio de Abogados de Lima interpuso una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en donde solo 3 de sus miembros, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry
y Delia Reboredo Marzano emitieron sentencia con mayoría simple, de fecha 3 de enero de 1997, declarando la inaplicabilidad de la ley 26657, porque por el texto del artículo 112 de la Constitución, textualmente dice, el actual mandatario no puede postular a una tercera elección en el año 2000. Esta sentencia se fundamentó en el artículo 4 y la segunda disposición general de la Ley Orgánica del Tribunal 26.435. Escuchen ustedes, artículo 4. El quórum del tribunal es de 6 de sus miembros, de los 7, 6 de sus miembros. El tribunal resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. Casos en los que se exigen 6 votos conformes. En San Marcos me decían a mí, contrario censo. Contrario censo. Sale una ley que dice, solo para las mujeres se hará este beneficio, interpretación contrario censo, para los hombres no, pues, ¿no? Si solamente para los casos de resolver la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, se exigen 6 votos, o sea, mayoría absoluta. Contrario censo, para los demás casos, solamente con la emisión de votos por mayoría simple salía la sentencia. Y en esa época, el abogado Javier Valle Riestra, con Marta Chávez, Marín, ni sé cuánto, un abogado periodista que sigue, y otros más que ya se han muerto, ¿no? Decían que eso que había emitido el Tribunal Constitucional con 3 votos no eran sentencias sino 3 votos particulares. Igual como ahora un comunicador sale y habla una barbaridad, parece que no habían considerado lo que se establece en el Código Procesal Civil, en el sentido qué cosa es un decreto, qué cosa es un auto y qué cosa es una sentencia. Aparte, la sentencia estaba revestida con las formalidades de la Ley Orgánica 26.435 del Tribunal Fiscal. Eso es lo que pasa en el Perú con abogados como este Javier Valle Riestra, ¿no? Que yo lo invité, me acuerdo, cuando yo tenía mi programa en Radio Cadena, ahí estaba con Manuel Aguirre Roca. Él me dijo, sí, yo voy a ir. No, y nunca fue. Y hablé con él. Justo estaba atendiendo, él era abogado de Luchetti y me dijo que estaba hablando con los de Luchetti, por Dios. Es decir, entonces, ustedes han escuchado, ¿no?, de que el artículo 4 permitió a estos 3 miembros del Tribunal Constitucional dar una sentencia declarando la inaplicabilidad de esta ley que se burlaba del Perú, que se burlaba de todos por la mayoría absoluta del fujimorismo. Escuchen cuál es el otro basamento, báculo, apoyo, sostén, ¿no?, de esta sentencia, que es la segunda disposición general de esta ley orgánica del Tribunal Constitucional 26.435, que se refiere a la inaplicabilidad. Los jueces y tribunales solo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional, ¿no? Entonces, había una incompatibilidad absoluta entre esta ley estafa 26.657 con el tenor, con el texto, ¿no?, del artículo 112 de la Constitución. Entonces, por eso es que
apoyados, fundamentados en esta segunda disposición general, estos 3 miembros del Tribunal Constitucional declararon la inaplicabilidad, porque los otros 4 se abstuvieron. Acuérdense que yo lo he puesto en mi libro, el gobierno ejecutivo congresal. Yo decía gobierno ejecutivo, porque el ejecutivo estaba representado por Alberto Fujimori y congresal por la mayoría congresal fujimorista. Era un gobierno ejecutivo congresal, como yo digo en acá digo bien claro, a ver, dictatorial, delincuencial y corrupto. Tenía unos problemas, no quiero hablar de eso, pero cuando uno asume una posición clara contra la corrupción, tiene problemas. Y para mí los problemas son un estímulo, un acicate, un aliciente para seguir en esta lucha. Por eso yo digo, usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, no acepte que un familiar, una amistad o un compañero o compañera de una institución que le ha hecho algo a usted no lo difunda, porque ese familiar, esa amistad o ese compañero o esa compañera de institución lo mismo le va a hacer a otro familiar, igual va a ser con otra amistad, idem también con un compañero o una compañera en una institución. Hay que sanear la familia, hay que sanear el círculo amical y hay que sanear el ámbito institucional. Tenemos que dar la lucha en el tiempo que vivimos, no cuando morimos. Tenemos que hacerlo cuando estamos vivos y nuestras familias y la ciudadanía del Perú será mejor. 4 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional, Ricardo Nugent, Francisco Javier Acosta Sánchez, Guillermo Díaz Valverde y José García Marcelo, se abstuvieron de votar esa sentencia del 3 de enero de 1997. Y voy a decirle otra cosa, que lo señalo en mi libro. Yo no sé qué habrá pasado, pero me han hackeado la parte esta que les voy a hablar de mi libro. No sé cómo habrán hecho. O sea, han eliminado de este libro, ¿no?, la parte que yo, gracias a Dios, tengo todavía ejemplares. ¿Qué digo acá? Digo, Ricardo Nugent era el presidente del Tribunal Constitucional en esa oportunidad y fue ablandado por este gobierno ejecutivo congresal fujimorista porque el 8 de noviembre de 1996, cuando él viajaba en su habitual ruta en su vehículo con su hija, dispararon contra su vehículo, muriendo 2 miembros de su seguridad. Este gobierno ejecutivo congresal fujimorista delincuencial informó que lo que sucedió se debió a un secuestro frustrado de un diplomático, pero no informó más. No solo hubo muertes, como los de la Cantuta y los de Barrios Altos, sino también un caso como este de 2 miembros de seguridad, con el objeto de amedrentar, de causar pánico, un miedo cerval, terror, que también verdaderamente lo consiguieron con Ricardo Nugent. Por eso es que se abstuvo. Como estos 3 miembros, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Reboredo Marzano, eran funcionarios correctos del Tribunal Constitucional, la mayoría congresal fujimorista los destituyó, arguyendo usurpación de funciones,
por haber contestado solo ellos tres, de los tres miembros del Tribunal Constitucional, la aclaración solicitada por el Colegio de Abogados de Lima en relación a la sentencia emitida con mayoría simple el 3 de enero de 1997 por estos tres miembros que declararon la inaplicabilidad de la ley estafa 26.657 que la mayoría congresal fujimorista pretendían aplicar para que Alberto Fujimori pudiera postular por tercera vez, omitiendo para esta finalidad perversa la mayoría congresal fujimorista el acta de la sesión del Pleno Administrativo del Tribunal Constitucional del 14 de marzo de 1997, cuya copia certificada reprodujo el comercio el 13 de mayo de 1997. Usted, señor, usted, señora, usted, joven, hombre o mujer, puede ir a la biblioteca y corroborar, confirmar esto que les digo. En esta acta, donde participaron 6 de sus miembros, Ricardo Nugent, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry, Guillermo Díaz Valverde, Delia Reboreo Marzano y José García Marcelo, ya que Francisco Javier Acosta Sánchez justificó su ausencia, donde 5 de sus miembros, Ricardo Nugent, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Díaz Valverde, Guillermo Rey Terry y Delia Reboreo Marzano, con la excepción de José García Marcelo, votaron por lo siguiente. Primero, los recursos de aclaración de los fallos serán resueltos por quienes aparezcan suscribiendo dichos fallos, con exclusión de quienes hubieran abstenido de votar en sus correspondientes causas. ¿Quiénes votaron esta sentencia del 3 de enero de 1997? Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Reboreo Marzano. ¿Quiénes se abstuvieron? Ricardo Nugent, Guillermo Díaz Valverde, José García Marcelo y Francisco Javier Acosta Sánchez. Segundo, ratificar la validez del procedimiento de aclaración observado a propósito del recurso de aclaración de sentencia formulado por el Colegio de Abogados de Lima en el expediente número 00296-I-TC, así como la plena vigencia de la resolución recaída en él, dejando constancia de que los señores Aguirre Roca, Rey Terry y Reboreo Marzano fueron expresamente autorizados para pronunciarse sobre dicho recurso de aclaración, ya que en el caso los otros 4 magistrados se habían abstenido a votar. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:50. Votó en contra el señor García Marcelo, pidiendo que conste que 3 magistrados no representan la mayoría del tribunal y que la aclaración por ellos emitidas es nulo. Este programa entiendo que se va a publicar en el diario La Nación. Debo decirles que para mí ha sido una sorpresa grata, y hace algún tiempo que lo compro, encontrar artículos muy bien elaborados en el ámbito económico, en el estadio de salud, ¿no? En el campo de la educación, ¿no? Entonces es distinto a otros periódicos, el Trome, por ejemplo, Ojo u otros, ¿no? En donde allí hay, digamos, unos que redactan en forma espartana, breve, concisa. Prácticamente la ciudadanía solamente puede encontrar una mujer desnuda en el Trome, ¿no? O en otras publicaciones, lo único, pero algo que ayude a la ciudadanía peruana a tener, digamos,
un buen conocimiento de lo que sucede en el Perú, en el plano político, en el plano internacional y en otras actividades económicas, no se dan en otros periódicos, pero en la revista Nación sí, ¿verdad? Por eso yo lo compraba y al final mis artículos están reproduciéndose en este diario La Nación. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.